Entonces, procedimiento para linealización. ¿Qué hacemos? Encontramos derivada de mayor orden. Sería mayor orden teta, punto. Teta doble punto, entonces va a ser igual a menos mg L seno de teta más f por L sobre, en este caso, sería ml cuadrado sobre ml cuadrado, ¿cierto? Podríamos hacer así, solo que como estos dos elementos son constantes, yo me ahorro tener que, digamos, procesar ese ml y lo dejo a ese lado. Entonces esto va a ser una función f que va a depender de los elementos de aquí que dependen del tiempo. ¿Qué depende del tiempo? La masa no depende del tiempo, la gravedad no depende del tiempo, L no depende del tiempo, teta depende del tiempo. Entonces teta aparece acá, F depende del tiempo, F depende del tiempo porque yo decido que dependa del tiempo, es mi entrada. Esta es mi entrada y como entrada depende del tiempo, inherentemente. Y L no depende del tiempo. ¿Listo? Entonces mi función depende de teta y depende de F. ¿Listo? Como depende de esas dos son las dos variables que va a necesitar. ¿Listo? ¿En qué ángulo quiero definir mi sistema? Va a depender, ¿cierto? Yo lo puedo definir y en este caso voy a usar este ejemplo del péndulo para definirlo en dos puntos. Supongamos que yo quiero linealizar en 0, ¿cierto? Teta igual a 0, por un lado, y también puedo querer linealizar en teta igual a pi, ¿cierto? Aquí se linealiza y aquí también se puede linealizar. Esto va a depender del ángulo. Pero yo no voy a definir un ángulo de linealización, digamos, cualquiera. Entonces yo voy a definir que mi ángulo de linealización va a ser un ángulo cualquiera. Como defino un ángulo cualquiera de linealización, entonces voy a decir que ese ángulo quiero que sea estacionario. Como yo quiero que mi punto de linealización sea estacionario, linealización estacionaria, esto que es estacionario hace que las derivadas sean cero. Entonces mi ecuación pasa a ser 0 igual a menos mgl seno del ángulo más fl. Claramente estas L desaparecen, factorizo y las paso para este lado, me va a quedar esto. Y de acá podemos decir que la fuerza va a ser igual a esto, ¿cierto? Si el ángulo es 0, la fuerza es 0, que finalmente ahí no necesito fuerza para mantenerlo en ese punto. Si yo lo quiero llevar hasta arriba, el seno de pi es 0, entonces tampoco necesito fuerza para mantenerlo ahí. Pero si yo le pongo, por ejemplo, pi, el seno de, perdón, pi medios, el seno de pi medios es 1, entonces como el seno de pi medios es 1, entonces va a necesitar toda la fuerza para mantener el peso, que tiene todo el sentido. Si yo tengo el péndulo acá, va a necesitar toda la fuerza igual al peso para poderlo mantener en ese punto. ¿Listo? Entonces ya tenemos mi FL. FL que depende de mi teta L, el punto en el cual yo decía linealizar esa vaina. ¿Listo? Entonces ya tengo mi configuración FL teta L. ¿Listo? Ahora sí, vamos a decir que esa función que depende de teta y depende de f, la quiero linealizar. ¿En donde linealizo? Aplico serie de Taylor. F en el punto de linealización más derivada parcial de f con respecto a teta en el punto de linealización, teta menos teta L más derivada parcial de f con respecto a f, la fuerza, evaluada en el punto de linealización, f menos f L. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Calcular estas derivadas. Esto de acá, si yo meto estos dos valores aquí, me va a quedar que esto es igual a 0, entonces esto es 0, por estacionalidad. ¿Listo? Porque esto es, cuando es estacionario. Cuando el sistema es nuestro punto de linealización es estacionario, esto, como es una derivada, es 0.
¿Listo? Solo en ese caso. Cuando es estacionario y la función es una derivada. ¿Listo? Eso se hace cero. Bien. Vamos entonces con estos dos, ¿cierto? Voy a empezar con este. Entonces la derivada de f con respecto a θ es igual a, tengo este término, esta parte no depende de θ, esto ya es de cero, esta parte sí depende de θ, la derivada de seno de θ es coseno, entonces me va a quedar menos mgl coseno de θ. Este coseno de θ es evaluado en el punto de linealización, entonces me queda evaluado. Eso aquí entonces es una constante. Eso porque todo esto ya tiene valores. Yo defino este valor, yo lo defino. ¿Listo? Bien. Tenemos esto, que iría acá, y vamos con la otra derivada que sería, con respecto a f, en el punto de linealización, y la derivada de f sería L, evaluado en el punto de linealización, nos queda L. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar estos dos elementos acá, me va a quedar que f es igual a θ, f igual a 0 más este pedacito que sería menos mgl coseno de θl multiplicado por θ menos θl más esta parte que sería más L por F menos F. ¿Listo? Y claramente esta parte es igual a F, pues es aproximadamente igual a F, y F es igual a M, L, θ cuadrado, M cuadrado, perdón, L cuadrado, θ, θ doble punto. Listo. Entonces, ahí tengo mi ecuación linealizada. Ya con la ecuación linealizada, supongamos que θ vale 0, con θl igual a 0, entonces me va a quedar ml cuadrado, l cuadrado, θ doble punto, igual, aproximadamente igual a mgl coseno de 0, que es 1, va a quedar menos mgl coseno de 0, que es 1, por θ menos 0, me da θ de este lado, más L por F menos L por FL. FL sería eso que tenemos acá, ¿cierto? FL, si θ es 0, el seno es 0, esto da 0, FL es 0, entonces esto se va. Esta sería entonces la linealización con θ L igual a 0. Por ejemplo, una pregunta respecto a eso que hiciste allá, cuando dijiste factorizo las L, las paso al otro lado, cancelo, para llegar a ese MG seno de teta L, eso. ¿Cómo Acá, llegaste? ¿Cómo fue que llegaste? correcto. Tenemos la ecuación completa. Seno de θ más FL. ¿Cómo llego a punto estacionario? Punto estacionario me dice estacionario, derivadas iguales a 0. Derivada igual a 0. ¿Listo? Factor común L. Paso la L a dividir. Entonces, desapareció. Paso este término a este lado y me queda. Yo siempre debo hacer eso. O sea, siempre debo. Esto es para encontrar el punto de linealización. Normalmente tú defines la salida, ¿cierto? Que esta de acá es la salida. Y para esa salida tengo una entrada estacionaria. Entonces acá tengo la salida estacionaria que yo quiero. Voy a tener una entrada estacionaria. Esa entrada estacionaria, perdón, sí, esa entrada estacionaria se define dada la salida estacionaria. Eso, acá nos quedó esta. Esta podría ser, esta es relativamente parecida. Hagámosla, por ejemplo, con θl igual a pi medios. En ese caso, lo voy a hacer a pi medios porque esta es muy parecida.
Exactamente. Entonces aquí va a quedar con teta igual a pi medios y acá en este caso la fuerza va a ser igual al peso, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos eso partiendo de esta ecuación, va a quedar ml cuadrado teta doble punto va a ser aproximadamente igual a menos mlg menos perdón, menos mgl coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Coseno de pi medios, 0. Entonces esa parte da 0. 0, todo esto da 0 y nos va a quedar este término. En este caso, nos va a quedar más L por F menos LMG, yo lo de arriba. El seno de pi medios es 1, que me va a quedar menos LMG. Pareciera que se elimina de acá, pero aparece acá. Esto. ¿Se dan cuenta? Esta sería la ecuación. Esta ecuación, si se dan cuenta, en este caso no depende de teta, depende de teta de acá. Esto es otra linealización. ¿Se dan cuenta? Son diferentes, en cierto sentido. Voy a ponerlo así. Pero eso va a depender de dónde quiero controlar el sistema. Yo defino punto de linealización. Sí, tú defines el punto de linealización, pero el punto de linealización va a depender de dónde quieres normalmente controlar el sistema. Si yo quiero controlar el sistema acá, pues voy a linealizar alrededor de ese punto. Si yo quisiera controlar el péndulo acá, lo voy a linealizar en este punto. Y yo lo quisiera controlar en este punto en específico, voy a linealizar en ese punto en específico. Va a depender de dónde queremos controlar el sistema. Esto es para plantear la ecuación diferencial. Esto es solamente un diagrama de cuerpo libre. Donde quiera controlar el sistema. Esto es la linealización. Este punto teta L es donde quiero controlar. Esto es solamente para el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Y el diagrama de cuerpo libre es importantísimo definir el alfa positivo. Pues perdón, el alfa no, el ángulo positivo. Pero una pregunta. Entonces yo siempre debo llegar a esa ecuación del punto de linealización donde entra es igual a la salida. Porque eso me va a permitir dar a qué equivale de él. Tu entrada en función de la salida. Ajá, sí, sí. Estacionario cuando es posible. Hay ciertos casos donde esto te da 0 y entonces tienes que escoger un punto cualquiera. Sí. Por ejemplo, cuando estaban z igual a 0, quedaba 0 y por eso... Sí, pues aquí te dan ceros, pero no se te pierde la ecuación diferencial. Listo. El problema no es que aquí te dé 0, sino que se te pierda la ecuación diferencial. Si toda esta parte te da 0, pues no tienes ecuación diferencial. ¿Listo? O sea, sí te toca hacer como todo el proceso y por eso normalmente mantengo el teta L indicado para poder modificarlo aquí después. Porque perder todo el proceso, si hubiera puesto ceros acá inicialmente, ¿cierto? Con teta igual a 0, esto me da 0, esto me da 0, y si pongo todo 0, llego a una ecuación, y si acá me da 0, pues me toca repetir todo el proceso. Por eso luego indicada el punto de linealización. Bueno, eso es por parte de la línea.